¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Hoy un video diferente porque no invité a alguien por ser especialista simplemente lo invité porque es mi amigo, porque al igual que yo nació en Uruguay, conocimos Israel juntos, compartimos durante meses una habitación y bueno, después durante algunos años dejamos de vernos y después nos volvimos a reencontrar, las vueltas de la vida. Alén es doctor, es médico, y bueno, y vamos a estar hablando con él porque él vive en Israel. ¿Desde qué año? ¿Cómo estás, Gustavo? Desde el 2005. Yo iba a decir que en realidad dejamos de vernos muchos años porque yo roncaba cuando dormía y vos no lo podías soportar. ¿Te acordás que con los auriculares te acostabas escuchando música? Horrible, horrible. Los peores meses de mi vida. 2005, llegamos con mi señora embarazada y mis hijos tienen ahora 19 y 17. Los dos nacidos en Israel. Sí, y sí, o sea, los dos siempre se criaron con la conciencia de ser, digamos, un mixto, ¿no? De identidad uruguaya e identidad israelí. Eh, yo siempre, además, como que me he movido dentro de la comunidad uruguaya y la comunidad, en parte también como médico de familia, digamos, por hablar español y con las posibilidades de entendimiento cultural también me acerca mucho a la comunidad. Eh, y bueno, y mi señora no es judía, y ellos siempre se criaron con el conocimiento de que eran mixtos. Ahora, una de las cosas, de las consecuencias más interesantes para esa generación adolescente es que no, después del 7 de octubre, digamos, como que salió un chip de que, bueno, no es una opción, son israelíes y punto. Claro. Repetime las edades, por favor. 19 y 17. 19. ¿Ya entró al ejército? No, Maya está haciendo un año de voluntariado en las ambulancias de Maguen David Adom, lo que sería la estrella de David Roja, digamos. Algo parecido a las ambulancias de salud pública en Uruguay. Ajá. Eh, Hace un voluntariado, sería como una cosa un poco más básica que enfermera, porque el curso es más básico, pero bueno, le gusta muchísimo y bueno, y le salió ahí unas genes de médica futura muy, muy fuertes. Me manda fotos, me comenta pacientes, me hace preguntas. Este, y bueno, al final de eso piensa, o sea, seguir al ejército, ¿no? Bien. 17 años, a punto de entrar al ejército, y en este momento, eh, ¿cómo se vive eso como Mira, familia? el perfil de mi hijo es el tipo menos combatiente del mundo. Eh, o sea, yo creo que si yo fuese un padre de un hijo de los que salen a correr y quieren ser combatientes y quieren estar en los cuerpos de élite y todo eso, estaría mucho más angustiado. Eh, lo charlo, por supuesto, con todos aquellos amigos que nos encontrábamos en las plazas, llevamos a los nenes a pasear juntos, etcétera, y nos encontramos ahora como padres de muchachos que van a entrar al ejército. Eh, es un muchacho muy de perfil científico, de perfil ingeniero, digamos, perfil tecnológico, es lo que le gusta. Posiblemente en ese rumbo tenga algún cargo, no sé, quizás Fuerza Aérea o algo, y no sea un cargo en el frente, digamos. Por ese lado, entonces, no, en nuestro caso no tenemos ese miedo, pero bueno, a ver, estoy lleno de pacientes que tienen hijos en el ejército o esposas que fueron llamados a la reserva. Eh, la sensación es tremenda. He conocido gente que jamás había tenido un problema de salud mental llegar destrozada y me dice, mira, no puedo más. Hace 6 meses que mi marido no vuelve a casa.
¿no? Eh, o sea, fue un... Bueno, que vea el lado positivo. El día que vuelva, No, pero la verdad es que te perdón, contaban, le explico a la gente que, bueno, el humor es un mecanismo defensivo, así dicen los psicólogos, sí, y yo totalmente. lo utilizo mucho, y no es que me esté riendo ni de esa esposa ni de ese soldado, todo lo contrario. Uno también necesita superar día a día todo lo que se está viviendo, y el humor, por suerte, es parte de nuestras vidas. Este, el otro día escuché un chiste tremendamente filosófico. Un sobreviviente del holocausto se muere, se encuentra con Dios y le dice, tengo un chiste del holocausto. Y se lo cuenta y Dios lo mira y le dice, eso no es gracioso. Y le dice, porque vos no estuviste ahí. Fantástico, Es fuerte, es buenísimo, fantástico, es muy tremendo. bueno. Porque si hay Dios y no estuvo en el holocausto, yo no creo en Dios, vos me conocés, pero si hay Dios y no estuvo en el holocausto, lo mismo tenemos que decir en el 7 de octubre, ¿no? Eh, Sí. Bueno, vos sa- él se toma cada tanto un día libre. Oye, ese fue Ah, un golazo de afuera del área, ese fue un que no, tiro libre. que no se me ofendan los religiosos, por favor, que cuando me toque reírme de mí, voy a ser el primero también en reírme de mí. No, no, pero reírse de los religiosos es una cosa y reírse de Dios es otra. O sea, una cosa es Dios y otra es el club de fans. Claro, claro, está bien. Pero realmente vos sabés que a mí una de las cosas que me impactan como un tipo que trabaja viendo a la sociedad es el impacto que esto va a tener en las sociedades israelíes, porque Israel son varias sociedades diferentes, muy diferentes, y con expectativas muy diferentes de lo que debería ser Israel. Y eso es una de las cosas que hay que entender. O sea, es difícil de explicar, eh, porque Israel vivió antes de esto cambios y tensiones muy extremas, eh, que fueron vistas por los enemigos como la oportunidad de hacer el ataque. Y el ataque era a la destrucción de Israel, y ya vemos ahora que ellos no previeron que de alguna manera los israelíes y los judíos en general tenemos, no sé si los judíos en general, pero los israelíes tenemos el chip del instinto de supervivencia ahí. O sea, que personas que, que expresaban odio entre los manifestantes contra Netanyahu y a favor de Netanyahu, en contra de la reforma judicial y a favor de la reforma judicial, o como nos llamábamos entonces, pro democracia, y todavía nos seguimos llamando porque creemos que la reforma judicial, muy análoga a la de Cristina Kirchner, atenta contra la democracia. eh, Había dejar esa tensión en segundos y ponerse el uniforme y decir estoy acá, y estoy acá a veces. Yo me acuerdo que me puse a charlar con una muchacha y le digo, ¿y qué haces? Y me dice, no, yo estoy de Miluim, de reservista. Le digo, bueno, pero ¿qué haces en la vida? Pues reservista son unos días. Me dice, no, no, yo estoy de reservista. Eso es un concepto que no existía, o sea, y ahora no existe. Uno tiene su trabajo, su vida y lo llaman de la reserva. Pero que alguien a los 25 o 30 años solamente esté en la reserva porque no sabe cuánto tiempo eso puede durar y no tiene sentido proyectar tu vida después porque no sabes lo que va a pasar, eso es un fenómeno nuevo de esta guerra. Y en ese contexto, por supuesto, no hay derecha ni izquierda, no hay religioso y laico, digamos. Bueno, hay sí un cisma nuevo, muy grande. Antes el cisma era más entre laicos y religiosos de diferentes grados. Ahora el cisma más grande quedó entre ortodoxos que no hacen el ejército y árabes que no contribuyen, porque podría hacer perfectamente el servicio social que está haciendo mi hija, aunque no hagan el ejército después. Pero, y los que sí lo hacen. Porque lo que hay, eh,
Es un concepto que por ahí en Uruguay no hay. Yo creo que estaría muy bueno que lo hubiera, y es, el sentido de pertenencia a la sociedad se genera cuando uno da, no cuando uno recibe. Yo puedo tramitar, por ejemplo, muchos de nosotros podemos tramitar la ciudadanía europea. Yo puedo conseguir la ciudadanía polaca. Supongamos que Polonia me regala, me permite Zona inmigrar y lituana, me regala una casa. Eso no me hace sentirme más polaco. claro. Los emigrados de la dictadura de Uruguay que fueron a Suecia y fueron recibidos, y Suecia los recibió con brazos abiertos, pero no se sintieron suecos. Ahora, cuando vos defendés a la sociedad con uñas y dientes, y no tiene por qué ser el ejército, en el servicio social es lo mismo, te sentís parte. El ejemplo más claro en Israel son los drusos, que bueno, no sé si la gente los conoce, los drusos son un colectivo, fueron perseguidos por los musulmanes, pues son vistos como herejes, son como una especie de variación de los musulmanes. Tienen una religión que conservan en secreto, que es un mecanismo de defensa, y otro mecanismo de defensa son fieles al país donde están. En Israel hacen el ejército, se sienten parte, sienten una alianza con el pueblo judío, que es el mainstream de Israel, y muchos de ellos tienen altos cargos, y muchos de ellos han estado en primera línea con altos cargos y han muerto con altos cargos, que eso es otra cosa que también es rara. O sea, en Israel los oficiales de altos cargos son los que tienen que ir primero en la línea de fuego. Y eso explica que la mortalidad sea mucho más baja. Eso hace que la mortalidad sea más baja. La preocupación por la vida es otra. Sí, hoy en una charla decíamos una frase que es, en Israel no se ordena, no se dice vayan a la guerra. En Israel, en todo caso, es vamos a la guerra. Mirá, te pongo 2, 3 ejemplos de lo que pasó el 7 de octubre. Digamos, mi liderazgo político actual, con quien yo más me identifico, es Yair Golán. Yair Golán fue vicecomandante en jefe del ejército, e iba a ser el comandante en jefe del ejército, un tipo intachable, pero emitió unos comentarios muy fuertes en un discurso contra, digamos, los colonos. Él dijo que veía actitudes fascistas de los colonos que le hacían acordar a Berlín de 1930, lo cual obviamente tocó No cayó fibras. bien. ¿Eh? Obviamente no cayó bien. No cayó bien, no cayó bien porque Berlín en 1930 no quiso decir que fuera Berlín de 1941, pero evidentemente fue políticamente incorrecto, y eso le costó no ser comandante en jefe y le costó un cierto ostracismo. Fue luego diputado de Meretz de la izquierda, pero el gran cambio es que el 7 de octubre a las 9 de la mañana, siendo un tipo que ya es abuelo y retirado, se puso el uniforme. A las 9 estaba en la base. Le dijeron, esto es un caos, no aparece nadie, ordenanos. Se puso a poner orden, ¿no? A comandar. Se fue con un auto al terreno. Le fueron dando GPS de personas que decían, salvame a mi hijo que estuvo en la fiesta de Nova, está por acá. Fue salvando, logró salvar a 5 o 6 personas. Algún que otro terrorista mató. Con 60 añitos, ¿no? 50 y pico de años. Mientras las autoridades estaban perdidas, escondidas abajo de la mesa, del ejército y del país, y los ministros. Y eso le dio una carta de crédito nueva muy fuerte. Por supuesto, está todo muy, muy sensible, y los ánimos entre derecha e izquierda son muy sensibles, pero digamos, existe esa búsqueda de un liderazgo creíble y de valores humanos. En la interna, Netanyahu es visto como un manipulador, no es visto como una persona creíble. Algunos dicen, lo veneran porque dicen, bueno,
Medio Oriente es un lugar sucio y es un hábil manipulador y es un genio y lo precisamos, no hay duda de que es un genio, es un tipo muy inteligente, muy hábil manipulador. El problema, para mi gusto, es que, eh, a ver, es la base de la democracia y de la república como la conocemos es distribuir el poder y oponerse al concepto de el Estado soy yo. Y Netanyahu llevó a Israel a ser Netanyahu. Pero bueno, nos metimos en un tema que no era el tema. No, Eh, no, el, te- o sea, eh, eh, el tema, lo que está bueno aclarar es que yo soy un tipo anti-reelección, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, el sistema de gobierno que hay en Israel es totalmente diferente al que hay en Uruguay, porque en Uruguay tenemos un régimen presidencialista y salvo Mirá, excepciones, los presidentes terminan su mandato. En Israel siempre tienen que estar pensando el no perder un socio para que no caiga el gobierno, para no ir a nuevas en, elecciones. O sea, el sistema israelí crea la propia inestabilidad. ahora vamos a hablar de ese tema. Pero estábamos hablando del tema de cómo el 7 de octubre saltó un chip y saltó un chip inmediato. Yo te conté ese Ajá, ejemplo, pero te pongo otro ejemplo que conocí porque yo también volví a hacer reserva, también volví a hacer mi LUIM como médico. Y un muchacho druso nos contó que él tenía su fantasía, él le encanta bucear. Se fue con una especie de luna de miel anticipada con su prometida, se fueron a Filipinas juntos. El tipo estaba llegando, llegó a Filipinas, se preparó para ir a bucear cuando empezó a recibir videos de lo que pasaba el 7 de octubre. Se levantó y se volvió. sí, Druso, no judío. Son tipos con una entrega, digamos, una visión en ese sentido del colectivo social con el ejército, pero en general con la sociedad israelí muy, muy muy especial, fuerte. muy fuerte. Este, bueno, ahora sí, entramos en el tema político. Mira, Yuval Harari lo definió muy bien. Dice, me gusta esta definición, la democracia, más que un tema de elecciones, es un tema de balance de poderes. Entonces, ese balance, en Uruguay, por ejemplo, hay un sistema presidencialista donde si el cuerpo legislativo puede, la mayoría de las veces no le da mayoría absoluta. Después se corrigió con el balotaje. Pero de alguna manera, el Poder Judicial es independiente, el Poder Legislativo, en muchos lugares hay elecciones intermedias, y entonces el presidente puede, o el Poder Ejecutivo puede quedar en minoría, y eso obliga a balancear los poderes. Hay otro problema que se genera de esto, es que muchos países no caminan hacia ningún lado, o sea, quedan trabados en ese reparto de poderes. Y por eso la democracia en muchos lugares está en crisis, porque para hablar de cómo crecen los gobiernos totalitarios y las democracias se vuelven totalitarias en muchos lugares del mundo, y yo creo que Israel se acercó a eso. Puedo aceptar que gente de derecha prohíbe y me lo discuta, es mi opinión. Pero hay que entender que por eso la democracia estaba debilitada. ¿Y por qué la democracia estaba debilitada? En parte por eso, porque la gente tenía la sensación que los líderes democráticos eran figuritas impotentes para contener los desastres ecológicos y todo el tema del cambio climático, el problema de la inmigración, todos los problemas de la seguridad ciudadana, eh, los tipos millonarios que empiezan a volverse más poderosos que los propios mandatarios. Lo vemos ahora, ¿no? Entonces, empiezan a buscar imágenes de líderes que se perpetúan en el poder. Putin, Erdogan,
Te hablo de lugares que tienen elecciones, Venezuela, ¿no? Que todavía dentro de ese lugar puede haber gente que te discute y te diga, no, es una democracia. Yo creo que Argentina rozó un poco eso también, con el kirchnerismo. Un populismo que genera amistades o odios. Erdogan es el mejor ejemplo y es peligrosísimo. Yuval Harari decía además que existen dos formas de generar una dictadura. Una, te diría yo, como la conocimos en Sudamérica, o sea, ciertos generales ponen los tanques y dicen a partir de ahora yo soy el mandatario, presidente, primer ministro, yo soy este, queda diluido el poder legislativo y yo me encargo del poder ejecutivo y nombro un poder legislativo alcahuete. Consejo de Estado, por ejemplo. La segunda manera es de a poco decir, bueno, yo controlo el poder legislativo, voy eligiendo políticos de muy poco nivel o muy corruptos o que de alguna manera dependen demasiado de mí y no me van a hacer sombra. Manejo una comunicación populista para mantener mi nivel de popularidad, digamos, hacia el nivel más bajo posible de la gente. Y después me queda el Poder Judicial, entonces hago una reforma judicial y explico que la reforma judicial es, y empiezo a generar además un ambiente de la gente contra los jueces, una enemistad en los medios, etcétera, contra los jueces. Digo, los jueces tienen en Israel poder de veto, no hay constitución en Israel. Entonces, se toman ciertas leyes como fundamentales, entre ellas la Declaración de la Independencia. Cuando los jueces consideran, solamente cuando consideran que las leyes violan esas bases fundamentales, como la igualdad de todos los ciudadanos, por ejemplo, o promover el racismo, etcétera, entonces los jueces tienen el derecho de vetar la ley. Pero eso no quiere decir que seamos Irán, o sea, no es como los ayatolás que vetan la ley cuando contradice el Islam. Digamos, esto preserva, tiene por objetivo preservar, digamos, de alguna manera, preservar una imagen de ciertas bases en la ausencia de una constitución. Como Yair Lapid le dijo, ¿el problema es ese? Bueno, vamos a hacer una constitución. Pero usted en ningún momento habló de hacer una constitución. Usted lo único que está haciendo es ensuciar el Poder Judicial. Sobre la reelección, hay una entrevista grabada por ahí, porque Bibi es un tipo que, digamos, es famoso por, como te digo una cosa, te digo la otra, o sea, por haber dicho cosas absolutamente opuestas a lo que he dicho, por mentiroso, literalmente. Hay una entrevista donde él dice, y todavía dice, y tomame la palabra, dos cadencias, dice. Lo que un primer ministro no hace en una cadencia, puede ser que lo haga en la segunda. Si no lo hizo en la segunda, ya no lo va a hacer. Yo más de dos cadencias no voy a estar. ¿Cuántas lleva? Y lleva como 5 o 6. Lleva como 5 o 6. Este, y digamos, hay un techo, o sea, hay un porcentaje de gente que le es fiel, un 30% más o menos. Hay un 70% hoy en día, casi un 60%, digamos, que le tiene rechazo. Entre ellos, hay una mayoría muy clara hoy día en contra de Netanyahu. Lo que pasa que la izquierda siempre está asociada a la paz, al pacifismo, que en este momento es visto como un absurdo Utopía. ingenuo, ¿no? Ujú. Ahora, Entonces, permíteme interrumpirte. Eh, yo siempre lo digo, si yo viviera en Israel, seguramente no hubiera votado a Netanyahu, hubiera votado más hacia la izquierda de Netanyahu. Hoy en día, de acuerdo a cómo más o menos está conformado el gabinete, Netanyahu terminó siendo algo así como la izquierda del gobierno. ¿Por qué? Porque lo comparo con Ben Gvir, vos de repente lo podés pronunciar mejor. Pero a lo que voy,
a diferencia de Turquía, de Rusia, de Venezuela, en Israel, nadie se imagina o nadie ha hecho denuncias de que las elecciones han sido un fraude. Y sin embargo, Netanyahu mantiene su nivel ahí entre el 30 y el 33% y le permite, gracias a su cintura, tener mayoría parlamentaria. Podemos discutir la calidad de la democracia, pero las elecciones las podemos discutir. A ver, primero, Netanyahu ganó con mayoría absoluta, tiene 64 parlamentarios en la coalición de 120, eso sí. Hay que tener en cuenta, los religiosos ortodoxos votan uniformemente, votan a la cubana, digamos. Todos votan y todos votan lo mismo, porque es un Claro. acto de devoción a su rabino, y no hacen el ejército. Sí hubo un crecimiento del sector ultranacionalista, yo le llamaría fascista incluso. No es, el que más trabajó para eso no es Ben Gvir. Ben Gvir quedó ahí de rebote. Más o menos como Tony Gómez. ¿Te acordás que Tony Gómez resultó famoso porque pateó el último penal? Pero en realidad ni siquiera iba a jugar, porque iba a jugar Fabián Soca, era el titular. Bueno, Sí, Ben podía Gvir jugar vos. no era el titular es Mijael Ben-Ari, que es un diputado de la ultraderecha que fue proscripto por incitar al racismo. Ben Gvir es un tipo que tiene algo así como 50 y pico de causas judiciales, muchas de ellas por tránsito, fue eximido del ejército por temas psiquiátricos, por considerarlo peligroso. Lo mismo que Smotrich, o sea, estos tipos de extrema derecha que parecen ser los más militaristas, eso es un tema que es difícil explicarlo. Uno que ha hecho artes marciales lo puede entender. La paz la hace el que combatió y se cansó. La paz, como dice Amos Oz, no nos liberaron de Treblinka y de Auschwitz con likes de Facebook y velitas y marchas con velitas y globos. Nos liberaron con metralletas. Dice mi prima, hija de sobrevivientes, que estuvo ahora en Auschwitz, y es cierto, no existió la liberación de Auschwitz. Sencillamente al ejército le tocó pasar por ahí y aprovechó, pero nunca nadie se molestó en hacer una operación militar para liberar Auschwitz. Ahora, lo conceptual es quién hace la paz, porque la gente que está en el gobierno, este es el gobierno con más bajo índice de conscriptos al ejército, de parlamentarios en toda la historia. Menos de la mitad de los parlamentarios hicieron el ejército. Son los que dicen vayan y no vamos. Exacto. Eso es una de los cortes, de los muchos cortes que han habido en la población israelí, de las muchas heridas que han habido en la población israelí. Si Rabin, de hecho, cuando Rabin hace el discurso frente al rey de Jordania de la paz, es un discurso que a mí me gustó mucho, porque habla con un sentido de la responsabilidad hacia las personas. Dice, cuando nosotros declaramos la guerra, miles de personas que en este momento están abrazando a sus hijos, que están en sus casas, que están comiendo, que están hablando con su mujer, van a morir. Vamos a destruir familias. Esa conciencia desapareció. Y vos lo ves ahora cuando se presentan en el Parlamento familias de rehenes, familias de tipos asesinados o de tipos con postraumas, y vos ves la indiferencia de los políticos de gobierno. Ves que se les ríen, que enseguida buscan a ver si los interrumpen para hacerlos echar de sala. Y la gente que les grita, pero no tienen vergüenza, no tienen humanidad. Eso es, yo creo que es una vena de lo inaceptable. Y
la gente que pueda seguir apoyando es porque no ve esas imágenes, porque si las ve ya no las puede apoyar. Ahora, el 64% tiene mucho que ver un error estratégico de quien antes lideraba el Partido Laborista, que no se quiso unificar con Meretz, y que hizo que todos los sobrantes fuesen para los partidos de derecha que sí hicieron alianzas. Entonces, cuando la diferencia era de un diputado, pasó a ser de 3. Lo que te quiero decir es, nadie le quita el derecho, o sea, ganaron con la ley de juego, pero la diferencia es menos que la que resultó ser. Ahora, Eh, ahora a la izquierda le cuesta aprender en Israel, la derecha no. O sea, por algo la derecha está en el gobierno Primero que durante nada, tanto tiempo. Sí, mira, la demografía le dale. gana a la democracia. Si vos tenés 12 hijos, que a su Sí, vez tienen 12 correcto. hijos, y lo mismo está y además no los tenés porque los ames mucho a cada uno, porque si fuera por amor te alcanzaría con 3 o 4, como mucho. Los tenés en el nombre de Dios. Y, y no les podés dar la atención intelectual, pero todos se van a mover para el mismo lado. Todos van a ser hinchas de Nacional o Peñarol, punto. O Wander, si querés. Porque vos lo que querés es que Wander sea numeroso, punto. No calidad, cantidad. Lo mismo está pasando con las comunidades árabes en los países europeos. Me acaban de pasar que se acaba de fundar un partido islámico en España, cuya única base de principios es el desarrollo del Islam en España. Sí, increíble. Eh, Bueno, no, no es increíble porque justamente la izquierda española ha auspiciado esas cosas, acusando a Israel y recibiendo su presidente saludos y agradecimientos de Hamas. Mirá, y te voy a ir un paso más. Eh, yo tomo la información y si la información es verdadera, la recibo y no me interesa de... O sea, si viene de alguien que me da asco, me genera rechazo, me lo banco, porque si el que me genera rechazo dice la verdad, te lo tenés que bancar, dice la verdad. Sí, sí, si salen Al Jazeera y es verdad, es verdad. Exacto. Yo vi un video de Podemos y a mí no me simpatiza Podemos. No, perdón, de Podemos no, de Vox, del partido de extrema derecha de España. Ajá, Vox, sí. Pero el video muestra cómo históricamente Jordi Pujol, el legendario líder catalán, despreció a la inmigración sudamericana y promovió la inmigración marroquí. ¿Por qué? Lo que él decía es que no venga acá gente que hable español. Prefiero que venga gente que no habla ningún idioma y le enseñamos catalán. En los hechos no se expandió el catalán, se expandió el árabe. Sí. Eh, y todavía veo como reacción, muchas veces veo que esa, yo no le llamo más extrema, porque no me parece que la de extrema derecha hoy sea extrema. Para empezar, no me parece que podamos clasificar las opiniones políticas en un hilo en que vos estás más al extremo o más al centro. Me parece choto, unidimensional, limitado. Te pongo un ejemplo, y yo siempre a los invitados le pido disculpas cuando los interrumpo, pero a vos no te voy a pedir disculpas, Salud, porque no sos un invitado, es una charla de amigos. Además, si vos no me Eh, interrumpís, no hablás, porque yo puedo hablar sin parar. sí, y me encanta porque me hace las cosas más fáciles a mí. Pero, por ejemplo, cuando Meloni gana en Italia, yo me agarré la cabeza. Y hoy en día escucho a Meloni y parece, en algunos discursos, es socialista. O no socialista, tiene un discurso
que se parece más a la izquierda moderna. Por ejemplo, cuando le habla a Macron sobre lo que hace Francia en África y sobre que la inmigración es culpa de Francia por no respetar los derechos humanos de los africanos, vos decís, ¿a quién estoy escuchando? ¿Me Sí, explico? la sensación es que los tiene bien puestos, que no tiene miedo a hablar. Mira, Exacto. yo te diría así, hay un patrón estético de forma y no de contenido en esta nueva derecha populista como hay en la izquierda populista. En la izquierda entra lo que se llama izquierda, entra todo aquello que se opone al sistema y le da asco al sistema, ¿no? Y entonces se abrazan, yo digo, como una especie de sopa absurda e incompatible, tipos que si tuviesen el gobierno se matarían, como los musulmanes con los marxistas, con los gays. O sea, en Cuba había campos de concentración de gays. El comunismo en China está exterminando a los uigures porque son musulmanes. Claro, Los claro. musulmanes persiguen a los gays y a los comunistas. Nos faltaría una dictadura gay, pero estoy seguro que perseguiría a los otros dos también. Claro. Una vez fui a un boliche gay porque salimos, la que No, era no mi tenés que dar novia, explicaciones, no importa. Somos inclusivos. salimos, gracias, salimos la que era mi novia y yo con una pareja de amigos gays. Y fuimos a un boliche gay para poder ir los cuatro juntos y que ellos se sintieran cómodos. Y en determinado momento, en un rincón del boliche oscuro, nos estábamos besando con mi novia y aparece un guardia de seguridad y nos dice, muchachos, acá ustedes no se pueden besar. ¿Podés creerlo? Y lo cuento porque me pasó, y porque sé que después hay gente que puede decirme, fuiste un boliche gay, porque esas bromas sí se pueden hacer. Y me pasó eso, me prohibieron besarme con una mujer. Fue un acto tan asqueroso, ¿entendés? Pero bueno, ¿cómo Bueno, llegamos a esto? porque yo estaba hablando de que la izquierda Ah, tiene esos el- patrones el- estéticos que entonces junta, iba a exacto, eso, que lo que tienen iba en a común cuando, déjame es hablar a mí esa. que es mi canal. Eh, Iba a cuando en un país, por ejemplo, para ganarle al presidente que se tira a la reelección, se junta toda la oposición para ganarle. ¿Y qué objetivo tienen? Ganar. Y una vez que ganan el gobierno, no saben qué hacer. No sabe lo que sí. Ahora vamos al patrón de la derecha, porque yo creo que la gente debería de entenderlo. La gente sigue mirando lo que como el tero, dónde está ladrando y no dónde puso los huevos. Por ejemplo, Milley, Boris Johnson, fue anterior, Bolsonaro, Trump, Meloni, todos ellos tienen un discurso agresivo, insolente, provocador, lo contrario de la expresión de madurez, sensatez que se supone que un político tiene que dar. ¿Por qué? Porque los políticos maduros, sensatos, como la democracia está en crisis, son vistos como impotentes que solo hablan. Entonces, para eso, ¿sabes qué? Voto a este que agarra la motosierra y le pega piñas al periodista y dice bolches de mierda y se calienta y, ¿no? Pero cuando agarra el gobierno, Milei no se está comportando como en las entrevistas. Yo tengo un amigo argentino que me decía, está loco, habla con su perro. Yo no veo que gobierne como un tipo que habla con su perro. O sea, hablará con su perro como yo hablo con el mío, vení, padre, vamos a pasear, ¿no? Sí, sí, Este, no se sienta a leerle al perro un libro de economía. y Meloni, en la modalidad italiana, es muy parecida. Y ahí entendemos lo de Trump y el famoso plan de Gaza de Trump. Me preguntan cómo el plan de Gaza de Trump. Y yo digo, no creo que a Trump le importe mucho lo que pasa con la población de Gaza, si se va o no se va. A Trump lo que le importa es cambiar el tablero y modificar las reglas de juego. Más o menos la estrategia de Trump es así.
supongamos que tenemos un muro en el medio y discutimos, somos vecinos y discutimos quién paga la pintura. Trump te pone un tanque de guerra y te dice que te va a invadir el jardín. Después te dice que tu mujer hace porno y que tiene fotos. Y después te dice, vos querés pagarlo, ¿no? Entonces la gente sigue mirando, Trump va a hacer esto, Trump va a hacer esto. O sea, yo no sé lo que Trump trae entre manos, pero evidentemente Exacto, Trump exacto. movió las fichas de una manera, porque ojo, muchos pensamos también que Bibi sostuvo la guerra más allá de lo necesario para mantenerse en el gobierno. ¿Te parece? Sí, Ujú. me parece y lo dice mucha Yo, gente y lo dicen políticos de alto nivel también. Voy más allá. honestamente, yo no lo creo, pero estoy hablando de creer, y a creer se va a la sinagoga o a la iglesia, pero me cuesta creerlo. Gallant, cuando se fue del Ministerio de Defensa, dijo que se fue por tres cosas. Primero, porque no se hizo lo suficiente para rescatar a los secuestrados y que se podía haber hecho mucho antes, porque le parecía que no era necesario prolongar tanto la guerra, este, y porque no estaba de acuerdo con la ley que exime, con el arreglo político de eximir definitivamente a los ultraortodoxos del ejército, en el momento en que Israel precisa más soldados, que genera además una fractura todavía mayor en el pueblo. Y entonces estás hablando de que un tipo que, quieras que no, es un personaje fundamental en este gobierno, fue el ministro de Defensa en la mayor guerra de la historia de Israel. Se va del gobierno y dice eso, por lo menos tenemos que creerle. Después tenés toda la gente de la oposición, y ojo, porque en la oposición, y en la oposición más virulenta contra Netanyahu, tenés a los mayores colaboradores de Netanyahu en el pasado. Buggy Alon, que fue ministro de Defensa de Bibi y comandante en jefe de Bibi, habla pestes de Bibi y hoy hace comentarios que parecen como de extrema izquierda, pero no viene de ese lado. O sea, mucha gente, yo decía irónicamente, no lo podés explicar en Latinoamérica, pero se arma una junta de comandantes en jefe para salvar al país del fascismo. Dicen que van a, o sea, para salvar a la democracia y con el argumento de salvar a la democracia, se juntan los 4 últimos excomandantes en jefe. Eso en Sudamérica no lo puedes explicar. El ejército en Israel es el factor de moderación en muchas cosas. Lo que pasa, ¿Hasta dónde pueden llegar ¿quién? los militares? No, no pueden llegar. No pueden llegar. O No sea, pueden llegar. dentro de Israel es imposible un golpe de Estado militar. Mirá, ¿sabés lo que pasa? Hay todo un tema hay todas unas redes de información, inteligencia, etcétera. Imagínate que se junten 5 o 6 generales. A ver, quisieron dar un golpe de Estado para tirar a Erdogan en Turquía. Falló y le sirvió de excusa a Erdogan para fortalecer y transformarse netamente en una dictadura. Y para hacer una buena limpieza de opositores. Y para hacer una limpieza tremenda, no solo de opositores, se fue toda una camada de profesionales, intelectuales, médicos, arquitectos, o sea, todos los tipos de mayor formación huyen Se de fueron, Turquía. claro. Y como pasa en Venezuela, como pasa en esos lugares, esos líderes populistas que van haciendo esa dictadura al estilo, como dice Yuval Harari, pequeñas reformas, eh, quieren, como todos los dictadores, que su población sea la población, la base es el pueblo sencillo, el que no tiene ilustración, porque ese no los cuestiona. Ese cree de buena fe lo que le ponen en televisión. Parte fundamental del tema fue hacer 2 canales de televisión, uno religioso y otro de ultraderecha.
¿Y Eh, no hay canales de izquierda? lo que pasa que los otros canales de televisión no estaban identificados con nadie, pero en la medida en que el discurso es siempre de incitación, ustedes están contra nosotros, el periodismo está contra nosotros, Canal 12 está contra nosotros, que el otro canal está contra nosotros. La gente que es fiel al gobierno lo cree. El Poder Judicial está contra nosotros. Entonces solo mira el canal 14 de la derecha. A ver, no te estoy hablando de nada que no pase en los demás lugares. Los medios y las redes sociales generan cada vez más la expresión radical, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, a mí, yo te cuento una cosa que a mí me pareció muy interesante. Eh, yo viajé a Italia, tenía unos asuntos, unas inversioncitas inmobiliarias en Italia, eh, en un pueblito muy chico, de esos que la gente tiene tiempo para charlar, muy parecido a los pueblitos uruguayos, muy parecido. Yo les decía a los italianos, ustedes no se dan cuenta lo italianos que somos nosotros, ¿no? Y en esas charlas largas me pasó una cosa que no me pasa en Uruguay, que no me pasa en ningún lugar del mundo. La gente se interesaba y escuchaba. Y quería escuchar y quería saber. Algunos no sabían lo que había pasado el 7 de octubre. Y no porque, pero no tenían una opinión. Vos vas a hablar en Uruguay y ya la gente está a favor o en contra, pero ya está, ¿no? Eh, hay una anécdota de un maestro, del maestro de Kung Fu que le enseñó a Bruce Lee, que una vez viene a hablar de filosofía zen, una especie de abogado japonés, que en realidad ya venía a hablar de lo que él sabía y no de lo que escuchaba. Y el maestro le dice, bueno, siéntese, vamos a servir un té. Y le empieza a servir el té y le sigue sirviendo hasta que se vuelca. Y el abogado le dice, pero pare, pare, ya está lleno. De eso le quería hablar, dice. Si usted ya viene con el vaso lleno, no tiene sentido que yo venga a vertir lo mío. Y eso es una cosa que a mí me pasa. Si yo voy a hablar en Uruguay, la mayoría de las veces la gente ya tiene una opinión, ya tiene el vaso lleno. Y en Italia me pasó que la gente tenía el vaso vacío, que escuchaba. Y me resultó muy interesante porque a veces hay matices, existen los matices. Yo les decía, una de las cosas que les decía, en este pueblito, en Frosinone, nació Garibaldi. Garibaldi es muy conocido por los uruguayos, pero no sabemos hasta qué punto es conocido por los italianos. Por la unificación de Italia y por la lucha por una Italia laica. Y la tradición laica de Uruguay no es un tema menor, no es un tema menor. La lucha por separar a la religión del Estado va a ser el gran tema del siglo XXI. Mucho más todavía que la inteligencia artificial. Y yo les decía, miren a Garibaldi, que acá tenemos la estatua de Garibaldi, acá tenemos la calle Garibaldi, orgulloso de que Garibaldi nació acá en Frosinone. ¿Por qué luchó Garibaldi? Por sacar al Vaticano del gobierno de Italia. Entonces, tenemos un gran problema porque además de estas crisis de la democracia que yo te hablé, y de estos híbridos cuasi dictatoriales, hay otro tema que es la emergencia de un nuevo nazismo islámico. ¿Y por qué le llamo nazismo islámico? Por tres condiciones. La primera es el supremacismo. Somos superiores, no somos de raza superior, somos de la religión superior. El segundo, y hay que ver el Corán y hay que entenderlo eso. Y el que me venga a decir, pero la mayoría de los musulmanes no son así, es cierto. Como dice Brigitte Gabriel, que es una cristiana libanesa que vive en Estados Unidos, que hace mucha militancia contra el islamismo radical,
De 1.100 millones de musulmanes, solo un 15%. Eso quiere decir que tenemos unos 200 millones de musulmanes dispuestos a matar y morir para terminar con Occidente y transformar a todo el mundo en el Islam. ¿Es un problema o no es un problema? Sí, sí, claro, claro. El supremacismo. El segundo es la justificación de todos los medios, hasta los más aberrantes, para cumplir el cometido. ¿No? By all means necessary, cuando los muchachos de Yale y de Columbia lo ponían, no es una pancartita, es verdad. Hasta cortar las cabezas de bebés, todo sirve. Hacer un mundial de fútbol no es casualidad. Así como se hizo en el 78, así como se hizo la Olimpiada en Berlín en el 36, y el Mundial del 42 iba a ser en Alemania, que no se pudo hacer, obviamente. Y el del 34 fue en la Italia de Mussolini. Entonces, a mí no me extraña que ahora el Mundial se lo hayan llevado a Qatar y después a Arabia Saudita. Y el tercero es la conquista progresiva de países. En el caso de la medialuna, el eje iraní, en vez de hacer un blitzkrieg, que era el ejército tremendo alemán que conquistaba, ¿no?, países, entró a Polonia, entró a República Checa, entró a esto y avasallaba, lo que ellos hacen es generar focos de rebeldes, pero los empiezan a organizar como ejércitos mucho más fuertes que sus propios ejércitos. Los hutis fueron más fuertes que el ejército de Yemen. Los Hezbollah es más fuerte que el ejército libanés. Las milicias iraquíes son más fuertes que el ejército iraquí. Entonces ya está. Aunque vos no conquistes, no precisás pasar de malo y que en la ONU te digan, estás conquistando otro país, sos un imperio, estás invadiendo. No, no. Yo solamente les doy armas a estos rebeldes que son libaneses. Esas tres condiciones son las que para mí lo definen como un nuevo nazismo. Cuando yo en Israel digo, pienso que estamos ante un nuevo nazismo por estas tres condiciones, la gente me mira como diciendo, obvio, es como que me digas que si es de día se ve el sol y si es de noche está oscuro. Cuando yo lo cuento hacia otro país, hacia gente de Uruguay, hacia gente, incluso hacia gente de Europa, me miran como diciendo, vos estás delirando, como los que dicen que, no sé, que en las vacunas nos metían lo del 5G, ¿viste? ¿No? Sos Te un fumaste un porro terraplanista. mal. Pero estamos ante un nuevo nazismo. Lo que Putin demostró que se puede invadir como en la primera mitad del siglo XX o del siglo XIX, y jamás demostró que se puede invadir como en la Edad Media. Y que todas las estructuras europeas, basadas en una concepción eurocéntrica, de ego europeo, de que como nosotros nos hartamos de la guerra y ahora queremos vivir en paz, estas ideas le van a gustar a todo el mundo, no funcionó. Esas estructuras no solo no funcionaban porque pudieron ser compradas, porque la ONU fue comprada por el dinero de Qatar, sobre todo, y no solo. La Organización Mundial de la Salud fue comprada. La Corte Internacional de Justicia, que es una corte autonombrada, que no tiene unanimidad, forman algunos países. Es como que a medida que la OTAN se nombra a sí misma jueza del mundo. Es más o menos así, la Corte Bueno, Internacional de Justicia. alguien te podría decir que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, se cree el juez del mundo. Sí, 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 Ujú. sí. Ahora, te voy a decir una cosa. En el tema imperialismo yo creo que más vale conocido que bueno por conocer. Ahora, permitime un segundito. Eh, la verdad, necesito ir a buscar agua. Porque siempre me traigo un vaso de agua y me olvidé. Tengo la boca reseca. La gente va a notar, simplemente pongo pausa y vuelvo. La gente no se va a dar cuenta de esto. No quieras. Bueno, Bien, ahora ahí la se pregunta, reanudó nomás.
Me puedo imaginar a la gente diciendo, bueno, ¿y cómo salimos de esta? A mí me ayudó mucho pensar en términos de un nuevo nazismo para pensar en cómo estaba el mundo en 1938-39, qué se hizo y qué se quiso hacer y lo que pasó ahora, lo parecido y lo contrario, y lo que no sucedió igual. Lo parecido fue la actitud de Francia y de Inglaterra a, totalmente similar a la de Chamberlain, a la de Vichy, que creían que estaban pacificando y que estaban logrando la mejor solución cuando se estaban entregando al nazismo. Eso es lo que está haciendo Inglaterra y Francia nuevamente. La gran diferencia fue la diferencia de Israel, que existe Israel, fue la diferencia para los judíos, pero no fue la diferencia para otras minorías. Los árabes cristianos están siendo limpiados, es una limpieza étnica brutal en Egipto, en las ciudades palestinas, en el Líbano, que fue un país hecho para los árabes cristianos y hoy es un país musulmán, en Siria, aunque el nuevo gobernante dice que respeta a las minorías, y en Irak. O Y sea, en no África. solamente, cuando la gente venía y te decía medio con zona, pero ustedes los judíos se quejan, pero no solo los judíos murieron en la Segunda Guerra. Bueno, en esta tercera guerra tampoco mueren solo los judíos. Y de hecho, millones mueren que no son judíos. La gran diferencia para mí fue entre la respuesta militar de Israel, para lo que sí mostró estar preparada, y por sobre todas las cosas, el altísimo grado de información, de traición, de información de muy buena fuente que permitió ir debilitando a Hezbollah, a Irán y a Hamas, matando líderes, interceptando ataques antes que sucedieran, que por supuesto no van a salir a la prensa porque no sucedieron. Y sin la ayuda militar de Estados Unidos. Estados Unidos ayudó muy, muy, muy poquito. Y Estados Unidos es Más un... que sudar poquito, te diré que fue una molestia, una especie de freno. ¿Viste Eh, cuando salís a manejar y te olvidaste de sacar el freno de mano? sí, me hace acordar, mi viejo decía de un puntero izquierdo que corría con el freno de mano puesto. Este, y, y sí, 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 sí. Pero yo creo que Biden se movió preocupado por diferentes cosas y al final no logró resolver ninguna. Eh, leí una entrevista a el embajador de Estados Unidos, que irónicamente es judío religioso, y te diré que me dio asco por la hipocresía, la necesidad hipócrita de defender a Biden y de mentir, que el público, las cosas o sea, el argumento del público era, digamos, le contrarrestaba con una categoría que el periodista no le dio para decirle que estaba mintiendo alevosamente. Eh, Y definitivamente yo creo que si los demócratas hubieran vuelto a ganar, Israel en 5 años no sé si existía. Eh, Ahora, por supuesto, todos nos vamos a acordar de los Vipers, pero antes y después, a mí ya me llamaba la atención la enorme cantidad de funcionarios oficiales de Hezbollah que aparecía una bombita puntual en un tipo andando en moto, al principio eran autos, después ya ni siquiera, ya en moto, porque le dijeron que fueran en moto para que fuera más difícil de agarrarlos y ¡pum! Y Nasrallah estaba obsesionado por los teléfonos porque decía que estaba seguro que Israel rastreaba los teléfonos, ¿no? Con lo cual hizo más funcional todavía lo de los Vipers. Pero ¿cómo se llegó hasta Ismail Haniyeh? Y acá viene la pregunta, ¿cómo esos tipos están metidos en tal empresa de destruir Israel y se traicionan tanto? Y la respuesta para mí es, cuando aparece tanto poder, hay mucha gente que llega donde llega por hambrienta de poder.
no porque sean devotos religiosos, no porque sean convencidos, sino porque quieren el poder. Y si son tan corruptos, son tan corrompibles también. ¿Y por qué tanta obsesión con Israel? Porque los demás países, para irlos conquistando, pudieron aplicar una estrategia distinta, pero en Israel no la podían aplicar. Entonces la que les quedaba era atacar a Israel de 7 frentes. Que no es nada nuevo, es la misma estrategia que planearon en su momento Nasser con el padre de Assad. O sea, no es ninguna novedad. Solamente que esta vez uno de los que los traicionó fue Assad. Assad no se plegó y eso le costó. Igual Assad yo creo que estaba en una situación de jaque mate, pero no se plegó porque si se plegaba él tenía miedo que el contraataque de Israel lo destruyera, tenía la advertencia literal de Israel, y ya la Guardia Revolucionaria de Irán estaba muy indignada porque muchos habían muerto en Siria y estaban sospechando de fuentes de información sirias que colaboraban con Israel. ¿Y por qué? Porque las guardias revolucionarias de Irán son además una entidad económica poderosísima, la entidad económica más poderosa de Irán. Y tienen comprado, no sé qué pasará hoy, pero tenían comprado, se habían ido apoderando, con la excusa de la guerra y de la ayuda económica a Assad, enormes partes de Siria, edificios, fábricas, tierras, enormes partes de Siria. Y Assad ya estaba un poco repodrido de que mató 500.000 de personas para quedarse en el gobierno, para que después el gobierno sea realidad de Irán. Por otro lado, tenía al turco con sus ambiciones imperiales. Una pregunta, 500, medio millón de muertos, Sí, ¿alcanza para genocidio o no? Eso no importa. el concepto de Sí, genocidio, obvio que estoy siendo irónico, señora, señor. el concepto de genocidio, dice el príncipe verde Musab Yosef, y es cierto, el concepto de genocidio es el aniquilamiento programado de todo tipo de personas, civiles y militares, para destruir o desplazar una población, sin miramientos. Por lo cual, no solamente lo que Israel hace no es genocidio, lo que Siria hizo es genocidio, lo que hizo Hamás el 7 de octubre es genocidio. No es un tema de Sí. cuántas personas. Y acá está el tema de la pregunta futuro que yo te iba a hacer ahora cuando volvimos después de la pausa. ¿Cómo salimos de esta? Si estamos hablando de que es un nuevo nazismo, nos tenemos que preguntar cómo salimos del nazismo anterior. Y te voy a dar la noticia fea. Duró muchos años y salió con decenas de millones de muertos en Japón y en Alemania. Salió con una rendición incondicional. Incondicional después de millones de muertos. Y hubo hambre y caos en Berlín y en Tokio. Y eso fue lo que movió al pueblo a decir, no, nunca más tenemos que cambiar la forma de ser. Y una de mis grandes pasiones, que es investigar la historia del karate, vos ves cómo el karate se transforma una defensa personal como Krav Maga, de vida o muerte, a un deporte y una forma de un crecimiento de vida, y todas las artes marciales lo hacen. ¿Y lo hacen por qué? Porque decidieron los americanos, ocupando Japón, que Japón tenía una cultura militarizada y que había que desmilitarizar Japón. Y los japoneses dijeron, está bien, hay que fluir con la realidad actual. Pero para llegar a eso, murieron millones. Y no estoy diciendo que quiera que mueran millones, estoy diciendo, si ustedes
tienen tanto cuidado de que no mueran palestinos y agrandan tanto y los siguen victimizando tanto, ¿cómo quieren que esto cambie? Si ustedes tienen tipos, porque vamos a entendernos, no hay, en este concepto no hay civiles en Gaza. No hay nadie que no haya estado identificado jamás en Gaza. Yo fui militante por la paz. ¿Dónde estuvieron los militantes por la paz en Gaza y en Judea y Samaria? ¿Dónde hubo una manifestación que diga, vamos a entendernos con los judíos? Hay 150 organizaciones pacifistas. Todas fueron fundadas por israelíes. Por ¿Tú ahí participaste de tenemos, alguna junto con árabes? participé de algunas junto con árabes, fundada por israelíes. Y te voy a decir la sensación que yo tenía de los árabes. Algunas personas, las que yo conocí con los dedos de una mano, quizás haya más, muy valientes y que yo les creo que verdaderamente querían una paz y un Estado en paz con los judíos. Una mayoría que venía, querían que hubiera mujeres, venían las mujeres, pero no hablaban. Las mujeres estaban felices porque cuando llegaba el recreo se iban a pasear por los shopping de Tel Aviv. Que sabés que pueden pasear con los shopping de Tel Aviv con el hijab puesto, no tienen ningún problema. Y Ningún problema. muy bien vestidas y no les iba nada mal en la vida económicamente. Y un grupo que venían supuestamente a charlar, pero que estaban en contacto con la autoridad palestina y lo que estaban haciendo era olfatear para que esto siempre existiera, pero nunca creciera. Para decir, estamos ahí, pero que no funcionase mucho. Mi sensación era que del lado israelí había gente con mucho ego, buenas intenciones, pero con mucho ego, muchos de ellos, y un poco inocentes, que no quisieron ver esa parte, porque la motivación que tenían de yo puedo cambiar el mundo y solucionar esto era demasiado grande. Esa fue mi experiencia. Ahora, hay, hay organizaciones de padres o de familiares de víctimas de ambos lados. Hay una organización ecológica. Hay un grupo de karate, en su momento había, Budo for Peace, Budo por la Paz. Pero todos ellos se fundaron de este lado. No te digo que no haya gente confiable y creíble, lo que te digo es que por algún motivo no permiten que se genere un movimiento social. Nunca se genera. En buena parte, porque hay un silencio cómplice, y el silencio es cómplice, sobre todo cuando hay una barbaridad. Sobre todo cuando hay una barbaridad. Yo toda la vida trabajé, porque trabajo en la salud, y en la salud no existe no trabajar con árabes. La mitad del personal de salud en casi todos los lugares de donde estés son árabes. Y está bien, no me molesta, no tengo ningún problema. Ahora, yo decía en ese momento, como vos sabés, yo soy hincha de Nacional, soy el que mueve la página de bolsos en Israel, esa es mi identificación más así apasionada, ¿no? Donde se acaba todo el razonamiento. Y a mí me Este, divierte hacerte enojar cuando puedo hacerte enojar con Nacional. Me divierte mucho. A mí, como estoy convencido de que soy Jetta, antes del clásico me voy a dormir, al otro día me despierto y digo, seguimos invictos en los clásicos, muy bien. Porque si lo veo, perdemos. Y hubo un penal a favor de Nacional que se debió cobrar y no se cobró. Exactamente. Pero en el último, tan Jetta soy que en el último nos hicieron el gol y dije, me voy a dormir así empatan. Y tal cual. Qué bárbaro. Ahora, imagínate, porque la pasión religiosa y la pasión de la barra brava para mí no son diferentes, que me perdonen los religiosos, no le veo nada más elaborado que eso. Es cierto que dentro de la religión hay grandes filósofos y grandes pensadores y grandes éticos, pero también del lado laico y más o menos llegan a las mismas conclusiones, o sea que no es la religión lo que los hace grandes pensadores.
Imagínate que en un clásico... Ahora, Esperá, perdóname. Sí, dale, dale, dale. déjame contarte esto y ahora te escucho. Imagínate que en un clásico una barra de pesada de Nacional secuestre, mate, viole, desmembre gente, las barrabasadas, las bestialidades humanas que viste el 7 de octubre. Yo no puedo al otro día saludar a un hincha de Peñarol y decir, le ganamos el clásico, ¿viste? O saludar y como si nada, no puedo. No puedo decir otra cosa que, che, en el nombre de esa camiseta que es la mía, estos tipos me dan vergüenza, me disculpo, no puedo dejar de tomar instancia. Ese silencio de la sociedad árabe, estando a la expectativa de ver qué pasaba, porque si se destruía Israel, queremos estar acomodados acá, queremos estar va a ser un punto de quiebre muy grande. Y eso también jode mucho a la izquierda, porque la izquierda sigue esperando algo que no existe de la sociedad árabe israelí. Eso es otro quiebre de la sociedad israelí. Porque frente a un nazismo, como dijo Abba Eban, un par de loquitos enfermos siempre hay. El problema es la mayoría silenciosa. Ahora te escucho. No, ahora te pregunto con esto último que me acabas de decir, ¿qué es lo que te lleva a seguir sintiéndote identificado con la izquierda en Israel? Mirá, yo me siento identificado con los valores. Antes que nada, Yo, yo sí. soy ecologista, sigo creyendo que estamos ante un desastre climático y que el desastre climático tiene mucho que ver con las guerras. Creo que tiene mucho más que ver con las guerras, una natalidad abrumadora y descontrolada, intencionada. Eh, Mi visión de lo que es ser de izquierda es, las sociedades tienen que tener su regulación y el rol del Estado es que el poderoso no abuse usando su poder del que no tiene poder. Ahora, te voy a dar un ejemplo uruguayo. La señora tendrá plata en el banco, pero es una viejita, sale. Viene un nene de 12 años con una pistola. ¿Quién es el poderoso que se puede abusar de quién? ¿A quién tiene que defender el Estado? Después hablamos de ponerle impuestos a la viejita, pero la vida de la viejita la tiene que defender el Estado. De acuerdo. Eso, para mí, Y es ser cuando, de izquierda. y cuando llega, sí, pero cuando llega la policía, ¿tá? Y lo agarran al ladrón, tenga 12 años, 18 o 50, le saca el arma, le hace una llave en el brazo, lo tira al piso para ponerle las esposas, vas a tener a un montón de personas moralistas de izquierda filmando, diciendo, miren cómo la policía trata a este pobre hombre. Que sí, que tuvo que salir a robarle a la señora porque no tenía para comer. Mirá, Es algo real lo que estoy diciendo. hay un problema. Yo esto lo pensé cuando bombardearon, cuando los atentados de las Torres Gemelas. ¿Te acordás? Sí, por supuesto nos acordamos. Yo tenía muchísimos amigos de izquierda en ese momento. Y lo veían como diciendo, más o menos como cuando gozabas que Argentina se comió 5 goles con Colombia. También me acuerdo de ese día. También te acordás de ese día. O sea, no les entraba en la cabeza que acá están muriendo miles de personas que no tienen nada que ver. No les entró en la cabeza. A algunos les entró mucho más tarde. Que Estados Unidos tiene que entender que no puede ser, que es un imperio, que luchar contra el imperio. No. O sea, y llego a la conclusión de que hay un problema de pensamiento concreto contra pensamiento abstracto. Pensamiento abstracto es, a mí me molesta el abuso de poder, me molesta el imperialismo. Pensamiento concreto es, a mí me molestan los yanquis, a mí me molestan los ricos. En el pensamiento concreto, el inmigrante siempre tiene razón, el palestino siempre es víctima, ¿está? Como escribe Galeano, que fue mi vecino y me generó muy poca simpatía, y puedo hablar
pestes de su trato con el personal de servicio. Y Galeano decía, los palestinos son siempre las víctimas de la historia. Y yo digo, agradezco al destino, porque si vos tenés un hijo al cual solo lo tratás de pobrecito y de víctima, y a otro hijo que solamente lo destratás y lo criticás, a la larga el que solo lo criticás va a ser muy neurótico, va a ser muy sufrido, pero va a tratar de salir adelante y de mejorarse. Se va a dar cuenta al final que vos nunca va a poder lograr nada porque vos solo lo criticás. De vos no va a poder lograr nada. Y quizás no te aprecie como padre. Sería lo correcto. Pero va a salir adelante porque aprendió a esforzarse y superarse. El otro que solo recibió pobrecito y víctima y elogios y siempre fue el bueno, cuídate de ese. Ese está perdido. Yo creo que el pueblo palestino lo que verdaderamente lo hace ser desgraciado es ese rol que tiene de ser siempre el buenito de la historia. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una cierta obsesión con los judíos, que si querés también la hablamos, no tiene que ver con los judíos, tiene que ver con la formación de la sociedad occidental. Y el mito fundacional, que ¿quién es? Jesús de Judea. Todas las religiones pasan en el monte que tenemos acá arriba del pueblo, el monte Ararat en Armenia, los mayas tenían la montaña de acá al lado. El primer concepto de religión cuyo mito pasa en otro lado es la cultura greco-romana, europea, mal llamada judeo-cristiana, porque de los judíos no saben nada, cristiana, cuyo mito se forma en Judea. Entonces, salta la pregunta, ¿y qué hicimos los romanos con los judíos? Los matamos a todos. ¿Y cómo lo explicamos? ¿Cómo generamos una conciencia de amor a la identidad romana diciendo que lo más sagrado que tenemos lo matamos a todos? Eso no tiene nada que ver con lo que los judíos hagamos o dejemos de hacer en el resto de la historia, porque nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, desde lo más fantástico a lo más bruto, no fue hecho por otros o no es hecho por otros en el mismo momento. Somos exactamente igual que el resto del mundo, pero el resto del mundo no lo puede ver. Después, si querés, hablamos del Islam. El Islam no tiene esa obsesión. El Islam empieza a tener una obsesión con los judíos porque a nivel del Islam político no se puede soportar que los judíos conquisten un pedacito de tierra que es Waqf, que se considera tierra sagrada palestina, musulmana. Y lo dicen varios líderes árabes, la identidad palestina es un invento para sustituir a la identidad judía. Bien, yo sigo notando cada vez más similitudes entre la izquierda israelí y la derecha israelí en cuanto a esto último que me acabas de decir. Esto último que me acabas de decir es algo que tienen bastante en común personas de derecha Mirá, con las que converso y lo que vos me acabas de decir ahora. no, te voy a decir lo que piensa la izquierda israelí, lo que piensa Yair Golan, por ejemplo. Yair Golan dice, toda acción militar que no vaya acompañada de una propuesta de salida política está condenada al fracaso. Estados Unidos se metió en Afganistán sin tener ninguna idea de qué hacer con Afganistán el día después. El día que se fue, no quedó nada. Irak. Si entramos en Gaza solo para destruir Gaza, los túneles y los cosos y las armas de Hamas, no van a hacer de vuelta. Y Yair Golan dice, además, que que esta guerra podía haber terminado mucho antes, que se podían haber salvado muchas vidas y que si Israel como sociedad no muestra una disposición a transar para traer a los secuestrados al costo que sea, estamos traicionando el espíritu más importante, y es el de que estamos dispuestos a hacer todo por la razón más biológica del sionismo, que es criar a nuestros hijos en paz y seguridad. Eso es Ahora, sionismo. Esperá, sí, dale. hay otra parte que ningún religioso ninguna persona de derecha me ha podido decir. Genial, tenemos el poder militar, no podemos confiar en ellos. ¿Qué
carajo hacemos con los 5 millones de palestinos desde el río hasta el mar? Yo no los quiero siendo parte de Israel. Hoy te diría una cosa. Había una propuesta de Shimon Peres, que no fue tan izquierda como parece, de cantones. ¿Sabés que no es tan mala? No es tan mala. Puede ser que no sea tan mala. Cantones autónomos. Por otro lado, no te olvides que Netanyahu fortaleció mucho a Hamas, pasiva o activamente, pero dejó fortalecer mucho a Hamas y atacó mucho a la autoridad palestina. ¿Por qué? Porque tiene en su gobierno gente de extrema derecha que sueña con ocupar Judea y Samaria. Eso terminó siendo fatal. No te olvides que el día antes se sacaron 2 unidades enteras del ejército de la frontera con Gaza para llevarlas a Judea y Samaria para festejar Simchat Torah con una sukkah en el medio de un pueblo palestino solamente porque estos tipos querían provocar. Fíjate lo que nos costó. Bueno, pero a ver. ¿Qué distancia hay entre esa sucá y la frontera con Gaza? ¿Cuánto demora el ejército en trasladarse de un lado al otro? Ah, eso es otro tema. ¿Por qué el ejército no estuvo Porque respondiendo a las 8 de la mañana? Es otro tema. Es a otro mí, tema que... ¿Mm? a mí lo que me genera esta charla contigo, La lo que sukkah pasó estaba el del otro lado, ¿eh? La sukkah estaba en sí, sí, Samaria. sí, sí, perfecto, lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿lo que pasó el 7 de octubre fue culpa de Israel? ¿Fue culpa del gobierno de derecha? Y lo que me generaste hoy cuando me decías que la guerra podría haber terminado antes, ¿es Israel el que decide cuándo termine la guerra o hasta ahora es Hamás el que decide cuándo termine la guerra? Porque no nos podemos olvidar de los rehenes que han sido un arma fundamental para Hamás y según vos me lo has hecho entender, también para Netanyahu. Son 2 excelentes preguntas. Separémoslas porque son muy diferentes. Dale. Primero, y vos sabés que la cachetada que me hizo pensar en esto fue, tengo una paciente sobreviviente de Nova, con una bala de espalda, con una historia que la ves en una película y vos decís, esto es muy No puede Hollywood, ser. no puede ser que se salve de tantas cosas juntas, ¿no? Que yo qué sé, vos no tenés idea, tipos disfrazados como del ejército israelí que le decían, vengan, vengan, vengan. Algo intuyó la mina por la manera, como agarraban el arma, porque viste que los palestinos les gusta tener el arma hacia arriba y los soldados israelíes la tienen Ajá. siempre colgando hacia abajo. Algo a ella dijo, esto no me gusta, vámonos. Después de que acababan de zafar, cantidad, correr entre los cuerpos, todo lo que quieras. Y la mina en un momento me dice que le da mucha bronca que circulaban cosas de Netanyahu que decía Hashem, culpable. Me decía, el culpable jamás, no Netanyahu. Y tiene razón. O sea, el criminal es Hamás y el pueblo palestino de Gaza. Hay un testimonio de un tipo de Kibbutz Be'eri que dice, había 4 generaciones festejando mientras que acababan de matar a mi mujer y a mi hijo. Desde viejos en sillas de ruedas hasta niños yo vi metiéndose en el kibutz. Y todos estaban felices y contentos. Porque después vamos a hablar de los civiles palestinos, pero si vos tenés 6.000 tipos armados que entran, quiere decir que atrás de ellos tienen que estar todos los 2 millones. Porque alguien les da de comer, les hace el uniforme, los entrena, los prepara, tienen cargos administrativos, tiene todo Gaza es Hamás. No hay una oposición en Gaza. Hasta el 7 de octubre, la derecha, y me refiero a la derecha que está a la derecha de Netanyahu, ya te decía eso.
pero vos te sentabas en la misma mesa con un árabe a tratar de encontrar la paz. Estoy hablando de Gaza. Sí, Estoy hablando de Gaza. Mira, buscar la paz, yo no la voy a dejar de buscar nunca. bien. ¿Está? Ahora, estar atento a la posibilidad, tengo que estar atento siempre. Y la derecha falló en las dos cosas. Ni buscó la paz, ni estuvo atenta. Está esto que te digo de que fortalecieron a Hamas. Hay un video que muestra claramente a Smotrich diciendo: Hamas es una ventaja y la autoridad palestina es una carga. O sea, no estamos diciendo nosotros acusándolos de que fortalecieron. Sí, hay acusaciones muy fuertes, hay acusaciones de complicidad de asesores de Netanyahu con Qatar. Hay acusaciones de que Netanyahu recibió dinero de Qatar. Yo esas cosas podemos sospecharlas, pero no puedo afirmarlas acá porque no tengo pruebas. Por eso no me quiero meter. Pero la frase de Smotrich defendiendo que jamás es un nejes y el otro es un netel en hebreo, o sea, esto es para nosotros una ventaja y esto para nosotros es una carga, está ahí, está registrada y es parte de la campaña electoral. Hay quien dice además que empresas israelíes, por eso te digo, acá ya entramos pero empresas israelíes de gente que ayudaba a Netanyahu en la campaña, estuvieron también metidos en el cemento del crecimiento de Gaza arriba y abajo de la tierra. Pero lo que no tengo pruebas, no me tomes la palabra. Lo he escuchado, no puedo decir que sea cierto. Ahora, sí es cierto que Netanyahu siempre quiso vender una especie de victoria con Hamás mientras Hamás se fortalecía. Eso sí es cierto. Sí es Bueno, cierto. una cosa, perdóname, una cosa que es concreta es que Netanyahu gobernó creo que 16 años y durante esos 16 años prometió seguridad. Y ojo, viste que no estoy tratando de no ser parcial en la charla que estamos teniendo. Y cuando tengo que repreguntarte, te repregunto, pero hay una cosa que es cierta, que en los últimos 16 años, con Netanyahu en el gobierno, jamás, nunca fue tan fuerte y Hezbollah nunca fue tan fuerte. Y eso es Te lo hago bien fácil. responsabilidad del gobierno de Israel. El lema Ujú. de Netanyahu hace 7, 8, 10 años era Hazak mul Hamas, Hazak Bakaikalá. Fuerte en economía, fuerte contra Hamas. Y Hoy, recuerdo una publicidad de una de las tantas elecciones que termina ganando Netanyahu, en la que un matrimonio, estaba muy buena, realmente muy buena como publicidad, un matrimonio con un bebé que van a salir y llaman a la niñera y suena el timbre, abren la puerta y ahí estaba Netanyahu. ¿Y usted qué hace acá? Eso, vengo a cuidar a tu hija. sí, ya se encargó Brillante. alguien de editarla alternándola con las barbaridades del 7 de octubre para ironizar. Ah, no, por suerte no lo vi. Digo Este, por suerte porque afecta en las imágenes y que las sí, utilicen así. como hay otros que ironizaron con el famoso discurso de Greta ustedes arruinaron mis sueños de joven, no sé cuánto, intercalado con el 7 de octubre y quedó una cosa muy buena. Sí, Este, tu ídola, entonces, Greta, ¿eh? tu La, ídola. la Greta, bueno, podemos hablar de eso. Para mí fue un rompimiento personal muy grande, eh, porque yo sigo creyendo que el problema ecológico está y todavía me deja perplejo la manera como destruyó el movimiento ecológico, porque el movimiento ecológico quedó destruido. El movimiento ecológico siempre fue ajeno a los conflictos. O sea, lo que Greta defendió vuelve.
nulo el movimiento ecológico, lo ridiculiza frente a los que se oponen a los palestinos. Pero los que están a Exacto. favor, ya a nadie le importa el movimiento ecológico, es uno más de los que viene con la banderita palestina, junto con las queers y junto con los, ¿no? O sea, a nadie le importa. Y, ojo, en el medio se incendió todo Los Ángeles, en el medio se inundó todo Río Grande do Sul, en el medio siguen pasando catástrofes. Siempre pasaron esas catástrofes. No, no importa, no es El, el tema de el, hoy. No el solamente mundo, no, el planeta está vivo, pasan cosas, el hombre ha influido, pero ¿hasta dónde? Pero no, bueno, no importa. Eso lo hacemos en otra charla. en otra charla lo podemos hablar, en otra charla lo podemos hablar, yo sigo pensando que no, pero me parece que, no sé, yo creo que algún día la Greta quizás se dé cuenta de la bestialidad que hizo, pero no importa, ya el daño está hecho. O sea, totalmente, el daño está hecho. Y el mayor daño se lo han hecho a sus propios movimientos. El mayor daño lo va a recibir el movimiento gay. El mayor daño lo va a recibir el movimiento queer, lo va a recibir el movimiento Sí, claro. ecologista y lo va a recibir... Algún día las minorías se darán cuenta que fueron utilizadas para atacar otras minorías y bueno, en fin, Vos fijate, algún día. hay 15.000 trabajadores extranjeros muertos en Qatar en los 20 años que precedieron a la organización del Mundial. 15.000. Posiblemente sean todos los civiles de Gaza. Sí, sí, sí. Hoy hablando con un especialista en temas militares, me decía que históricamente en los conflictos con Gaza, en Gaza se aumentaba la cantidad de muertos en un promedio de un 78%. O sea que a los 50.000 tendríamos que restarle ese 78%, después deberíamos de restarle la cantidad de terroristas de Hamas que murieron y después deberíamos de restarle la cantidad de civiles que fueron utilizados por estos terroristas como escudos humanos. Y bueno, Ahora, no es por minimizar la tragedia del no, pueblo palestino, que es real, pero no pero ocasionada por Israel. lo que te digo es, ¿dónde estuvieron las organizaciones de trabajadores con todos los trabajadores muertos organizando el Mundial? ¿Dónde estuvieron las feministas? No te digo ya con el 7 de octubre, ¿dónde estuvieron las feministas con todas las mujeres de Irán que protestan para poder salir a la calle sin un pañuelo en la cabeza? Protestan porque no las violen en la cárcel. Pero ¿dónde estuvieron los movimientos de trabajadores defendiendo a los trabajadores tailandeses que fueron secuestrados por Hamas? Y que durante 491 días, creo que los tuvieron a ellos por ahí, secuestrados, torturados, violados. O sea, te das cuenta que además supera el tema del judaísmo. Sí, yo creo, por eso te digo, yo creo que todas estas reivindicaciones, o sea, todos estos grupos reivindicadores, eh, por eso te decía que es un concepto, el concepto de dónde está el abusado y dónde está el abusador, y no con un cartelito, sino en cada situación puede variar. Eh, Todo este grupo a mí me parece que se va a ver enormemente debilitado. Me parece que en el futuro lo que hoy se llama equivocadamente extrema derecha va a conquistar más espacios de poder y se va a ver en un desafío muy grande, porque cuando alguien seduce por su extremo y conquista el poder de manera democrática, después tiene que implementarlo. Pero Douglas Murray, que es un tipo que yo aprecio mucho, aunque es muy radical, digamos, o sea, siempre tiene palabras de afecto para los mismos, digamos, ya sabe lo que va a defender o no, es muy pro Trump y pro Netanyahu y pero tiene la habilidad de llamar al perro perro y eso me gusta, aunque no coincidan otras cosas. Pero el tipo cuando habla contra la inmigración musulmana dice, este país, Inglaterra, siempre tuvo que sacrificar cosas para sobrevivir cuando estuvo amenazado.
En la Guerra de los 100 Años fue así, en la Segunda Guerra Mundial fue así, y hoy, dice, tendremos que sacrificar las libertades y la tolerancia para con aquellos que no son tolerantes. Y yo soy de izquierda. Es una forma de evitar que los antidemocráticos utilicen la democracia para llegar al poder y practicar el Y fascismo del lado que quieran, de derecha, de izquierda, religioso, laico. como decía mi amigo Gonzalo Frasca, el fascismo patea con las dos piernas. Exacto. Y yo soy de izquierda, pero igual que como soy de Nacional, pero cuando te cobran un penal y es penal, es. Cuando te hacen un gol y es lícito, es. Y cuando Douglas Murray dice eso y tiene razón, tiene razón. Douglas Murray dijo otra cosa interesante. En casi todas las ciudades europeas donde hubo fotos de los israelíes secuestrados, las fotos fueron rotas o vandalizadas. Si yo voy por la calle de Londres y pongo una foto de mi perro que se me perdió, y viene atrás mío una persona y la rompe, Va presa. va presa. La gente va a decir, este tipo está mal del coco. ¿Qué problema tiene con un perro? Claro. En definitiva, ¿qué va a pasar a futuro? No sé, pero esto va a ser muy largo. Hay que entender cómo piensan los musulmanes y los musulmanes radicales. Hay que entender que ellos ven esta crisis climática como la anunciación de algo análogo al juicio final, que es la gran promesa donde todos nos convertiremos al Islam o pasaremos por la guillotina, más o menos. No todos los musulmanes piensan así, pero los textos sagrados musulmanes hablan así. Y uno puede, esto también lo dijo Douglas Murray, uno siempre puede ir, le van a decir que la Iglesia Católica mató mucha gente. Sí, bueno, los últimos fueron hace 200 años, de todas maneras, y vivimos hoy. Pero además, uno siempre puede ir y decirles a la Iglesia Católica, mirá, acá tengo los evangelios, Jesús no dijo nada de lo que ustedes están haciendo. Uno no puede decir eso del Corán, porque Muhammad hizo lo que jamás hizo. Y acá hay un enorme problema. Primero que el Corán es una enorme contradicción en sí misma, porque Muhammad predica la paz, se cría entre judíos, y hay una primera parte donde incluso el Sura 9 dice, la tierra de Israel les pertenece a los judíos. Muhammad es sionista. Y eso lo defiende ahora, por ejemplo, Emiratos Árabes, que por otros intereses hoy es cercano a Israel. Pero cuando Muhammad ve que los judíos, que él creyó que se iban a unir a él, no lo ven como un profeta, y no se unen y no traicionan a su propia religión, y él, en cambio, sí ya tiene una fuerza de seguidores como para atacarlos, los ataca. Entonces, vos tenés el Corán de este tipo, el Corán de Meca y el Corán de Medina, le llaman. Hay un Corán y hay otro Corán. Por supuesto, la violencia es mucho más fácil de vender. Es mucho más fácil ir a la barra brava de Nacional o de Peñarol y decirle, vamos a romper a todos, que decirles, muchachos, acá en el estatuto dice que tenemos que respetar a los hinchas del otro equipo. Es mucho más difícil. El Corán tiene las dos. Y el Corán tiene otra cosa, que es la taquía, que es casi fascista. Todos los valores humanos, sobre todo el mentir, eh, están a disposición de la difusión del Islam y del Corán. O sea, si es por difundir el Islam, yo puedo mentir. Claro. Porque
Y acá es donde yo tengo de repente la polémica a veces con Darío o con otra gente. Para mí, yo no dejo ser de izquierda, pero hay una cosa que tenemos que entender es quiénes son los otros. La paz, como el sexo o el amor, se hace entre dos. Y si yo hago la paz e impulso la paz con la fantasía de lo que yo querría que fuera el otro, eso es masturbación. La gran diferencia es que la izquierda, después del 7 de octubre, y por eso confío en que la lidere Yair Golán, que tiene 30 años de ejército, no se va a masturbar con la paz. Entonces, llegado a este punto, y para ir redondeando un poco, ya llevamos 1 hora 40 hablando, podríamos seguir días, para venir al presente, a lo táctil, digamos, y a Gaza. Hoy se lo preguntaba a otra persona, ahora te lo pregunto a vos. Tenemos 2 planes de momento. Seguramente puede haber más, pero hoy sobre la mesa hay 2. Uno, Palestina libre de Jordania, del río hasta el mar, de Jordania y el Mediterráneo. Y la otra, la de Trump, vamos a hacer un resort precioso en Gaza, los gazatíes se van a tener que No, ir. no. Yo te Bueno, dije que Trump no está pensando Yo lo que creo es que la población de Gaza es un destino gritado a voces. O sea, la población de Gaza vivía con una riqueza brutal de influjo de plata externa, pero con una meta. O sea, es como que vos me dijeras que Forlán, para ellos no hacer la jihad y aprovechar la plata, como a nosotros nos parecería más lógico, es como si Forlán dijese, ¿para qué voy a defender a la selección uruguaya? ¿Para qué voy a querer ganar un mundial? Yo ya está, ya tengo la plata. Pero no, el hombre a veces tiene empresas idealizadas, tiene la gloria, y la gloria de ellos es la jihad. Así fueron educados, así jamás educó toda una generación. Entonces, esa generación podrá cambiar y esa generación yo creo que va a tener que reconstruir Gaza. No sé quién le va a dar el dinero ahora. No sabemos cómo va a cambiar. Ojo, porque Turquía es ahora quien empuja la islamización y Erdogan es un islamista radical, así como yo estoy convencido que Obama es parte de los hermanos musulmanes. Acordate de la tequía y acordate que sí, Obama dice que se convirtió al cristianismo para agarrar el gobierno. El Islam se lo permite. claro. Yo creo que la reconstrucción, el problema más grande no es la reconstrucción de Gaza, el problema más grande son todos los túneles y la infraestructura que todavía queda. ¿Cómo hacer para vaciarla? Por eso el tema de correr a los civiles palestinos o sacarlos. Eh, O sea que la guerra en determinado momento va a continuar. Mirá, también eso. De la manera que Netanyahu manejó el tema, jamás sigue gobernando Gaza. La otra opción era dejar que Emiratos y la autoridad palestina se meten, pero Netanyahu no lo dejó. La autoridad palestina, con una alianza internacional, con Emiratos, etcétera, ¿podríamos obligar a que exista un Estado palestino desmilitarizado? Y un control internacional para que el Estado palestino tenga que estar desmilitarizado. Eso es una cosa que el valor más sagrado del sionismo, que es la seguridad de nuestros hijos, podría aceptar. Pero ahí los intereses de Netanyahu se contraponen porque tiene una coalición que quiere preservar con los intereses de lo que sería bueno para Israel, en mi opinión. Además, un Estado palestino desmilitarizado, con una autoridad palestina
controlada por Emiratos Árabes y Arabia Saudita en un bloque, sería un país más en contra del bloque islamista. ¿Me explico? Sí, pero ahí qué hacemos con Cisjordania. Es un hermoso rompecabezas. Es un hermoso rompecabezas. ¿Y qué hacemos con los árabes israelíes? ¿Van a ser También. parte de Israel? Yo la verdad no sé si me parece correcto que sean parte de Israel. Y dentro de todo, Israel es un país bastante laico, pero si siguen creciendo como está creciendo demográficamente el, el religioso, Y sobre del, todo, mirá, sobre todo formando a sus hijos con esa idea de que no les importan los soldados que... Hay un discurso de uno de los rabinos más respetados que dice, cuando le hablan de los soldados israelíes que mueren, él dice, bueno, es como el que me recoge la basura, no es mi tema. Y aparece un religioso moderado criticando y dice, primero que nada, la religión con sus valores, como yo los entiendo, me obliga a darle las gracias al que hace una tarea tan noble como el que me junta la basura. Y segundo, hay acá una transgresión y una falta de respeto a otro que siendo judío me defiende a mí, que contradice la Torá y contradice todo lo que diga, pero es un gran rabino que lo dice, y se lo dice a decenas de judíos ortodoxos, muchachos jóvenes que se lo creen. ¿Qué hacemos con eso? Por eso no lo, también no Yair lo, no Golán lo dice, puedo, no lo puedo decir acá en YouTube. el peligro más grande es interno y no externo. Aún con todos los enemigos externos, el peligro más grande sigue siendo interno. Alem, vamos a cortarla por acá porque si no, claro, claro, me voy a quedar sin cinta. Te mando un abrazo gigante. Obviamente que vamos a tener una segunda parte de esto. Si alguien escuchó esta hora con 47 minutos, hay Yo lugar en el espero que la gente Villarnebó. haga pausas y la siga viendo por partes. Ah, ahí está, como Jack. Me Alem, encantó, abrazo. Gustavo. Fue un placer A muy mí, grande. a mí también. Y como termino cada video en este canal, Am Israel Hay.